Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en la mente de una de las figuras que definieron la era de Internet. Eric Schmidt, el ex director ejecutivo de Google. Una figura clave, sin duda. Totalmente. La base de nuestro análisis es una entrevista súper extensa, donde él reflexiona sobre todo, ¿no? Pasado, presente y sobre todo el futuro de la tecnología. Y lo interesante es que no es un académico mirando desde afuera. Es alguien que estuvo ahí, en el centro de todo, tomando decisiones que nos afectan a todos hoy en día. Justo a eso iba. La misión de hoy es destilar esos principios clave que él ofrece para navegar este mundo que cada vez está más moldeado por la inteligencia artificial. O sea, ¿qué podemos aprender de alguien que no solo vio venir la revolución, sino que, fue uno de sus arquitectos? Absolutamente. Y él no se ande con rodeos. Arranca con una afirmación potentísima, una que marca el tono de todo. Dice, y lo cito, la llegada de la inteligencia artificial es una cuestión de supervivencia humana. Uf, es una frase fuerte para empezar. Mucho. Te obliga a detenerte y pensar. A ver, vamos a desglosar eso. Claro, porque lo fascinante es que su visión no es la típica de Hollywood, ¿sabes? No habla de un día apocalíptico en que una IA despierta y decide eliminarnos. No es Terminator. No, para nada. Él se refiere a algo más sutil, como olas de innovación que van transformando cada rincón de nuestra vida. Y la pregunta para él no es si va a pasar, sino si vamos a poder avanzar con esas olas. Y sobre todo, si vamos a mantener el control. Claro, es que supervivencia humana suena a ciencia ficción, pero él lo baja a tierra con peligros súper específicos, muy tangibles, que de hecho ya están aquí. ¿Como los ciberataques? Exacto, los ciberataques. Menciona que los modelos de IA crudos, o sea, las versiones que las grandes tecnológicas no publican, ya pueden hacer ataques de día cero. Que son los peores porque atacan vulnerabilidades que nadie conoce todavía. Justo. Y dice que la IA ya lo hace tan bien o incluso mejor que los hackers humanos más expertos. Es un poco aterrador. Y ese es solo un frente. Otro que le preocupa muchísimo es la biología. La posibilidad de que alguien con malas intenciones use una IA para diseñar, no sé, un virus letal. Con una facilidad que hace unos años era impensable. Impensable. Y por supuesto, está el tema de la guerra. Ahí él describe un cambio de paradigma. Absoluto. Sí, esa imagen que pinta es escalofriante. Habla de un centro de comando donde un operador, tranquilo, tomándose un café, puede dirigir enjambres de drones. Y causar un daño devastador a miles de kilómetros. Exacto. Y la economía de la guerra se invierte por completo. Dice que un dron de $5,000 puede destruir un tanque de 5 millones. O sea, la lógica de la guerra del último siglo ya no sirve. Y frente a toda esta avalancha de riesgos, Schmidt introduce un concepto que me parece vital. A ver. La necesidad de diseñar puntos de intervención. Es decir, tener súper claro de antemano en qué escenarios estamos obligados a desenchufar la IA. Ok. ¿Y cuáles serían esos escenarios? Identifica dos que son críticos. El primero es algo que los técnicos llaman automejora recursiva. Eso suena complicado. ¿Qué significa en palabras simples? Significa que un sistema de IA empieza a mejorarse a sí mismo. O sea, reescribe su propio código para ser más inteligente, pero a un ritmo tan vertiginoso que nosotros los humanos perdemos la capacidad de supervisarlo. Como que se nos escapa de las manos. Exacto. Si ya no entendemos qué está aprendiendo o cómo lo hace, si se convierte en una caja negra total, ese, dice él, es un momento para apagarlo, sin dudar. Entendido. Es una línea roja clarísima. ¿Y el segundo escenario? El segundo es cuando los agentes de IA, que son sistemas con memoria, con objetivos, que toman decisiones, empiezan a comunicarse entre ellos. Ok. Pero en un lenguaje propio, uno que nosotros no podemos descifrar. En sus palabras, ese es otro muy buen momento para tirar del enchufe. Si se coordinan de formas que no entendemos, perdimos el control. Ok. Aquí es donde la cabeza me empieza a dar vueltas. Porque después de pintar este panorama de riesgos casi existenciales, va y confiesa que su mayor temor es otro. Sí, es una paradoja. Total. Su verdadero pánico es que la sociedad, por miedo, no adopte la IA lo suficientemente rápido. A ver, ¿cómo se come eso?
¿Cómo reconcilias esas dos ideas? Esa es la dualidad que define todo su pensamiento. Es la visión del ingeniero optimista, ¿no? Él está convencido de que la IA no es solo un riesgo. Es la herramienta más poderosa que hemos creado para resolver los problemas más grandes de la humanidad. Claro. Piensa en la salud, por ejemplo. Imagina un asistente de IA para cada médico del mundo. Uno que analiza en segundos toda la literatura médica que existe y le sugiere el mejor tratamiento posible para ese paciente específico. O la educación, que es otro ejemplo que pone él. La idea de un tutor de IA personalizado para cada niño del planeta. Exacto. Un tutor que le hable en su idioma, que entienda su cultura, que se adapte a su ritmo. Es alucinante. Visto así, no usar esta herramienta por miedo se convierte en una negligencia a escala global. En una tragedia. Exacto. Es un arma de doble filo, tal cual. Y su argumento es, no podemos dejarla sobre la mesa. Tenemos que aprender a manejar el filo peligroso para poder usar su potencial para el bien. Esta dualidad de la IA es abrumadora. Riesgo de apagar el mundo por un lado, promesa de salvarlo por el otro. Y me hace pensar qué tipo de gente, con qué mentalidad construyó esto. ¿Qué principios se necesitan para manejar esa presión? ¿Cuáles eran sus reglas en Google? Bueno, aquí revela una de sus reglas de oro, y es bastante contraintuitiva en el mundo corporativo de hoy. Para crear algo verdaderamente grandioso, dice, tienes que encontrar y aliarte con una persona diva. ¿Una diva? Suena a problemas. Sí, suena a problemas. Pero él hace una distinción muy clara. Una diva, en su diccionario, no es alguien caprichoso. Es una persona como Steve Jobs o como Larry Page. Brillante, obstinada, apasionada hasta la obsesión por la perfección del producto. Pero ese arquetipo de diva suena increíblemente difícil de manejar. Hoy en muchas empresas lo llamarían un genio tóxico, ¿no? ¿Cómo equilibras esa brillantez con la necesidad de tener un equipo, un ambiente de trabajo sano? Es una tensión real, claro, pero Schmidt la resuelve distinguiendo a la diva de lo que él llama un nav, que, bueno, podríamos traducir como un pillo o un canalla. Ah, ok. La diferencia es la intención. La diva es obsesiva por el producto. Su lealtad es con la misión de la empresa. El pillo, en cambio, actúa en su propio beneficio, para su gloria personal. Entonces la lección, según él, es: busca y protege a las divas, y deshazte de los pillos lo antes posible. Es una distinción sutil, pero fundamental. Y esa mentalidad de buscar gente excepcional se complementa con otro principio: la velocidad. Moverse rápido, aceptar el fracaso. ¡Totalmente! De hecho, él afirma que los ganadores en la carrera actual de la IA generativa se van a decidir ya, en los próximos 6 a 12 meses. Y no es el único. Gente como Bill Gates o Elon Musk dicen lo mismo, ¿no? La filosofía de fracasar rápido para aprender. Y esto en Google no era solo una filosofía en el aire. Se materializaba en una metodología muy concreta de los fundadores, de Larry Page y Sergey Brin. La famosa regla 70-20-10. ¿Ah, sí? He oído de ella. ¿Cómo funciona exactamente? Es elegantemente simple. El 70% de tus recursos, tiempo, dinero, ingenieros, va al negocio principal, a lo que ya funciona. En el caso de Google, la búsqueda, los anuncios. Lo que paga las cuentas. Exacto. El 20% se invierte en negocios adyacentes, áreas con potencial de crecimiento, como fue en su día la nube. Y el 10% que queda. Ese es el capital para la locura controlada. El 10% para las ideas nuevas, las arriesgadas, las que probablemente fracasen, pero si funcionan, lo cambian todo. Justo. Y pone un ejemplo espectacular. El proyecto Google Brain, uno de los primeros grandes esfuerzos en aprendizaje profundo, nació de ese 10%. Ese pequeño equipo, con esa inversión de riesgo, terminó generando decenas de miles de millones de dólares en valor para la compañía. Es increíble. Y esto es clave, porque se conecta con su miedo a no moverse lo suficientemente rápido. La innovación de verdad no puede salir del 70% del negocio. Si temes que la competencia te gane, esta regla es tu receta. Tienes que financiar la disrupción deliberadamente, aunque sea arriesgada. Es como un impuesto que pagas por adelantado para no volverte irrelevante. Ok, tienes a la diva, tienes la regla del 70-20-10, pero todo eso no funciona en un vacío, no.
Me imagino que el ambiente, la cultura de la empresa, es lo que hace que todo funcione. O que se desmorone. Totalmente, incluso cuando la empresa es gigante. Claro, pon el ejemplo de la clínica Mayo. Su principio fundador, las necesidades del paciente son lo primero, se estableció hace más de 120 años y hoy sigue siendo el pilar de su cultura. Y las anécdotas que cuenta de los inicios de Google son una joya para entender su cultura. Por ejemplo, cómo construyeron sus primeros servidores. Usaron corcho para separar los procesadores. Sí, es buenísimo. Obviamente el hardware se sobrecalentaba y cuenta que los corchos se incendiaban todo el tiempo. Es la imagen perfecta de esa cultura de garaje, de improvisación, de hacemos lo que sea para que esto funcione. Absolutamente. Hay otra historia que ilustra la dinámica de los fundadores a la perfección, y tiene que ver con un partido de voleibol. Voleibol, en medio de una reunión de estrategia. Eso ya suena a una cultura diferente. Tal cual. Cuenta Schmidt que él y Larry Page estaban encerrados llenando una pizarra con ideas, definiendo la estrategia de la compañía. De repente, se abre la puerta y entra Sergey Brin, sudando, en shorts, porque estaba en medio de un partido de voleibol en el patio. No puede ser. Mira la pizarra y dice, «Esa es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida». No te creo. Así, tal cual. Así, tal cual. Es que me cuesta imaginarlo. El CEO de una de las empresas más importantes del mundo, en pantalones cortos llama estúpida a la estrategia y se va a seguir jugando. Eso dice más de la cultura de Google que cualquier manual. Pero no termina ahí. Acto seguido, en 30 segundos, Brin propone 5 puntos alternativos que eran geniales. Se da media vuelta y se va a seguir con su partido. Esos 5 puntos se convirtieron en la estrategia oficial. Esa mezcla de genialidad, franqueza brutal y un ambiente súper informal, ese era el núcleo de su innovación. Y esa cultura también explica por qué a veces tenían que comprar la innovación. El caso de YouTube es el ejemplo perfecto. Google ya tenía Google Video, pero el equipo de YouTube, al ser una startup ágil, Sin las reglas de una gran corporación. exacto, se movían mucho más rápido. Al final, Google tuvo que comprarlos porque su propia burocracia les impedía competir con esa agilidad. Lo que nos lleva al gran desafío de la innovación en las grandes empresas. Casi siempre, las startups ganan porque las empresas grandes se vuelven lentas, conservadoras. Schmidt menciona el famoso caso de Apple en los 80. Para crear la Macintosh, Steve Jobs tuvo que aislar a su equipo. Los metió en un edificio separado, ¿no? En un edificio separado y colgó una bandera pirata en el techo. La bandera pirata. Una declaración de intenciones total. Era un mensaje para todos. Aquí dentro no seguimos las reglas de la Marina. Somos piratas y hacemos las cosas a nuestra manera. A veces, para innovar de verdad, tienes que crear tu propia startup interna y protegerla de la propia organización. Es fascinante. Entonces, frente a estas fuerzas gigantescas, la IA, las culturas corporativas, ¿qué nos queda al individuo? ¿Cómo navegamos un mundo que estas tecnologías están construyendo para nosotros? Y aquí es donde Schmidt ofrece el que para él es el consejo más importante de todos, por encima de cualquier habilidad técnica. La herramienta clave es el pensamiento crítico y analítico. Y no se refiere solo a pensar mucho, ¿verdad? Lo desglosa muy bien. Primero, dice, es la capacidad de distinguir cuando alguien te intenta vender una idea con retórica, con emoción, y cuando te está presentando un argumento real con datos. Exacto. Y añade una segunda capa, la responsabilidad personal de verificar algo antes de repetirlo. El ejemplo que usa es perfecto. Comenta que en Estados Unidos circula mucho una estadística falsa que dice que solo el 10% de los estadounidenses tiene pasaporte. Suena plausible, ¿no? Encaja con ciertos estereotipos. Totalmente. Y por eso la gente lo repite. Pero es completamente falso. Su punto es que, en una era con acceso instantáneo a la información, tenemos la obligación moral de hacer una simple búsqueda en Google antes de difundir desinformación. ¿Ok? Entiendo el punto de la responsabilidad, pero es realista. Con la desinformación perfecta que él mismo describe, generada por IA, ¿cómo puede una persona normal verificar algo que parece y se siente 100% real? ¿No es una batalla perdida? Es una objeción muy válida, y él lo reconoce, pero argumenta que precisamente por eso esta habilidad es más crucial que nunca. Por un lado, por la capacidad de la IA de crear mentiras perfectas, y por otro, por el efecto de los algoritmos adictivos.
como el de TikTok que lo menciona. Exacto, el de TikTok. Un algoritmo diseñado para darnos más y más de lo que nos gusta, encerrándonos en lo que él llama madrigueras de confirmación de sesgos. Claro, si solo vemos contenido que refuerza lo que ya creemos, nuestro músculo de pensamiento crítico se atrofia. Perdemos la capacidad de lidiar con ideas diferentes, que es la base del análisis. Justo. Y para terminar, da un consejo muy práctico para una persona de 18 años hoy. Si tuviera que elegir una habilidad técnica, ¿cuál sería? Su respuesta es tajante: aprender a programar en Python. ¿Y por qué Python específicamente? Digo, hay muchísimos lenguajes. La razón que da es, bueno, a mí me pareció fascinante y un poco inquietante. No es solo porque sea popular. Es porque, según él, Python se ha convertido en el lenguaje que los propios sistemas de IA más avanzados están usando para escribirse código a sí mismos, para automejorarse. ¡Wow! O sea que es una habilidad que no puede quedar obsoleta. Exacto. Si sabes hablar el lenguaje en el que las máquinas se programan a sí mismas, siempre vas a tener un lugar en ese nuevo mundo. Es una apuesta increíblemente segura. Es una visión muy pragmática para un futuro que a menudo se siente demasiado abstracto. Hagamos un balance. La IA es una fuerza de doble filo, desafío existencial y a la vez nuestra mayor oportunidad. Para construir ese futuro, según Schmidt, se necesita velocidad, riesgo y una cultura que proteja a las divas. Pero para el individuo, la herramienta más poderosa no es un barco más grande, sino una brújula interna: el pensamiento crítico. Es una síntesis perfecta. La perspectiva de Schmidt es en el fondo la de un optimista y un ingeniero. Cree que los problemas que la IA nos presenta son inmensos, pero son solucionables. Eso sí, no se van a solucionar solos. Requieren una intervención humana activa, constante y guiada por valores. No podemos ser pasajeros pasivos en este viaje. Y quiero cerrar con una pregunta que me queda dando vueltas. Schmidt describe un futuro donde asistentes de IA nos ayudarán a gestionar la sobrecarga de información. De hecho, menciona un producto de Google, NotebookLM, que lo dejó, en sus palabras, aterrorizado por su capacidad de analizar textos complejos. Es la promesa del resumen perfecto, del análisis profundo al alcance de un clic. Exactamente. Pero aquí viene la paradoja. A medida que estos sistemas se vuelven expertos en analizar, en resumir, en crear contenido por nosotros, ¿qué le pasa a nuestra propia capacidad para pensar críticamente? Claro, si la IA hace el trabajo pesado del análisis por nosotros, justo, no corremos el riesgo de externalizar y, con el tiempo, perder la misma habilidad que el propio Schmidt considera absolutamente esencial para nuestra supervivencia.